Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a hablar sobre un tema del que poco se habla realmente, del que de repente se dice que incluso no hay nombres para una parte, para esta, creo a veces que fuera del término médico, tampoco hay cómo nombrarle. Vamos a hablar de cosas duras. Empezamos. Azul Franco, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, de entrada quiero agradecerte que quieras compartir con nosotros este tema que es muy duro, del que poco se habla y del que creo yo que es uno de los duelos que menos acompañamiento tiene. Vamos a hablar de cuando pierdes un bebé antes de que nazca. Sí. Que técnicamente se le llama un duelo neonatal, es ya cuando nacieron los bebés, ya tienes una cosita a la que llorarle. Le podríamos llamar o perinatal o duelo gestacional, que es cuando pierdes de manera involuntaria, y vamos a hablar también de quien a veces pues lo hace de manera consciente, pero básicamente vamos a hablar de cuando de manera espontánea, primero tienes el gran gozo de saber que estás embarazada, compartes la noticia, todo el mundo se alegra, campanitas suenan por todo el camino, sí. Y en un momento desafortunado pierdes a tu bebé y es como si, pobrecita, punto, ya, no pasó nada. Borrón y cuenta nueva, como nos suelen decir. ¿Nos quieres platicar tu experiencia y ya de ahí platicamos un poquito más sí, claro. a fondo de esto? Me disculpo si llego a llorar. Tú todavía. Prepárate, por ahí está. Todavía los clinics, ahorita te acercamos unos todavía clinics. Es algo muy emocional. Bueno, yo me entero que estoy embarazada. Fue así como que, pues, ¿qué onda? O sea, yo sí lo estaba buscando, pero pues era mi primer bebé. Entonces, la verdad, sí no, o sea, yo sí me quedé así como que, ¿y qué sigue? Coincide que tenemos un viaje, mi esposo y yo estamos en el viaje y aparece un pequeño sangrado, que primero me dicen, es normal, ok, pero yo como que me quedo un poquito incómoda, ajá. Empiezo a buscar pues la atención médica. Afortunadamente conseguí quien me pudiera atender rápido. Llego a la primera consulta. Fue muy pronto porque tiene que pasar un tiempo antes de que a través de un ultrasonido tú puedas ver que hay un bebé. Entonces, cuando yo llego a consulta, se ve la bolsita, pero no se ve el bebé. Pero me dice... Que técnicamente el médico les dice producto y me suena a mí bien... Sí. Un término muy... Producto, sí. Feto, sí. Feto, ok, pero un producto así suena como una caja de cereales. Ajá. Y en ese momento me dicen, pero me dice, o no se formó o hay que esperar todavía una semana más. Sí había un tema así como de una semana perdida en el conteo. Dice, pero viene con desprendimiento la placenta. Y ahí, pues, yo como que pues me saco más de onda. ¿Y eso yo de estar en el trabajo, llego a consulta y me dice, te vas a tomar estas pastillas, te me vas a la cama y no te mueves en 3 días. Y yo, ok. Pues sí viene como un shock, porque fue muy raro para mí el que todavía no alcanzas a tener una conexión, tienes el gusto, todavía no estabas ni entendiendo qué va a pasar, pero ahora ya estás en otra situación en la que esa emoción, pues entonces no va a ser, y ahora cómo hay que decirle a todos los papás que siempre no, y bueno, fue raro, pero desde ahí empezamos a llorar, porque quiero incluir a mi esposo en todo esto. La verdad es que cuando pasas en esto te das cuenta que los hombres están borrados técnicamente de este tema. Porque sí. hay dos bandos en los hombres.
los que se ausentan emocional o físicamente cuando Sí. se presentan los problemas y a los que borramos. Y a los que borramos. Ajá. Finalmente de esto se recupera la situación, vamos a la siguiente consulta, ya todo está bien y empieza a crecer el bebé. Lo empezamos a ver que si las manitas, que si esta es la piernita, se movía, el corazón va muy bien y me dicen ya todo está bien, a partir de aquí ya lo puedes comunicar y pues ya es como de la libramos y empieza la emoción. De repente vamos a una revisión mensual normal. El doctor me dice, pues es el periodo en el que se hace este estudio para saber que no viene con algún problema congénito. ¿Estamos hablando de cuántos meses? Aquí estamos entre el 3 y el 4. Ok. Aquí pues me hacen el estudio. Yo había empezado a ir con 2 doctores, con la que siempre iba y con este doctor que empecé a ir por el tema de la premura en la cita. Venía a la cita con la primer doctora, entonces pues como es la doctora de siempre, yo dije no quiero nada más faltar, ¿verdad? Quiero ir, Ajá. Entonces llegamos y ya le íbamos a comentar que incluso estábamos considerando llevar el proceso con otro doctor, explicar toda la situación. Y en eso me dice, no, pero pásale, vamos a hacer un ultrasonido. Y yo, pues bueno, ya estamos aquí. Sí, que al cabo me encanta verlo. Y vamos, y empieza a revisarlo, y pues que es niño, y pues ya empieza la emoción entre mi esposo y yo de que, ay, qué padre, es niño y todo, y de repente me dice, pero necesito que te vayas a hacer otro estudio, porque lo que estoy viendo no me gusta, y si la condición que estoy viendo se confirma, no es compatible con la vida. Pues se me cayó el mundo. Claro. O sea, desde la emoción de niño a no va a poder nacer, y sin entender por qué. Salimos de esa consulta y yo empecé a buscar dónde hacerme el estudio. Yo quería hacérmelo en ese momento. Que ahí empieza mi primera frustración. No encontré un solo lugar que tuviera cita en ese momento, ni ese día. Lo más temprano que encontré fue al día siguiente, a las 8 de la mañana. Y había un coraje enorme en mí de que pasé toda la tarde, toda la noche, sabiendo que mi hijo se iba a morir y que no había quien me atendiera, no había quien dijera nada, todo mundo con una calma. Pues mañana te vienes. Y yo decía, pero si me acaban de decir que mi hijo se va a morir. No tienes idea de verdad del estado emocional que fue esa tarde. Llegamos al día siguiente, hacemos el estudio y se confirmó. El bebé venía con exocefalia, que quiere decir que no se le formó el cráneo. Entonces pues me dicen, es incompatible con la vida. O sea, el corazón está fuerte, el cuerpo tú lo estás viendo que se mueve, todo está aparentemente bien, pero pues no, o sea, el cerebro está expuesto y se va a ir consumiendo con el líquido amniótico. No hay más que hacer. Se tiene que... el embarazo no puede continuar. Interrumpirlo. Y pues bueno, la verdad es que sin saber qué hacer yo decía, pues si ya estoy aquí y esto es lo que va a pasar, ya. Que no quiero seguir, no quiero tener esta sensación, no quiero seguir con todo, con la expectativa. O sea, ¿qué hago? Me dice el doctor, tranquila, tienes que ir a tu casa, tienes que sacar tu emoción, tienes que hablarlo con tu familia, tienes que llorarlo y cuando estés preparada, continuamos. Pues sí, ya se hizo como lo recomendamos. Efectivamente, pues no fue posible que continuara el embarazo. En ese momento, pues, todo el mundo está contigo, todos tus amigos están pendientes, todos tus papás están al lado. Hasta este momento todavía nadie había volteado a ver a mi esposo. Bueno, o sea, los papás sí. Pero nadie en el sistema médico. El peso emocional que llevaba lo empezó a llevar solo. Ajá, perdón, pues sí le pegué. Viene, exacto, o sea, como que todo el mundo se empieza a preocupar por la mujer. Y cómo está azul, y cómo está azul. Y sí empecé yo a notar que
o sea, me decían, esto es un caso que sucede 1 en 1000 bebés. Yo buscaba en esos días como que, ¿dónde reflejarme? ¿Dónde alguien que haya vivido esta experiencia? Alguien que yo dijera, también pasó por aquí. Sí, así el 1 es aquí, el 2 es aquí y el 3 es aquí. Empecé a buscar y no lograba yo encontrar. Encontré muchísimos casos porque, como tú bien dijiste, es algo que ahora resulta que casi a todo mundo nos pasa. Te empiezan a salir todos los casos de, ay, a mí también me pasó esto, mi situación fue esta. Y tú dices, todas estaban alrededor de mí y yo ni idea de que habían pasado por eso. Pero no encontraba la situación exacta. Yo encontraba casos donde me decían, mi bebé se dejó de mover, se dejó de escuchar el corazón. Yo decía, en mi caso no. Mi bebé ayer se estaba moviendo, yo ayer escuché el corazón. No, o sea, como que no reflejaba. No hubo un proceso de despedida, por decirlo así. Lo tuve en la casa, ¿Tú sí. pensaste en algún momento? Dicen que no existe. ¿Tú no pensaste en algún momento dejar correr el embarazo? Y ver en qué momento terminara solo. O te dijeron que iba a haber sufrimiento fetal. Podía llegar a nacer vivo e iba a morir en las primeras horas. No iba a, como no se podía desarrollar el cerebro, no iba a haber conexiones nerviosas. Me dicen, o sea, si llega, porque encuentras el caso del millón en el que nació. O sea, no ve, no siente, o sea... Sí, es un bultito. Exacto. Entonces, no, yo no lo pensé así. Por el bien de todos. ¿Pensaste en evitarle pues no un sufrimiento en el sentido práctico, pero sí en el moral, en el ético? Sí, del bebé y de nosotros. Porque, bueno, yo de mi forma de pensar no sacrifica, o sea, el ser mamá no borra a la mujer y no borra a la pareja. Entonces, pues yo también decía, si en esta etapa yo ya estoy encariñada, estoy ilusionada, lo estoy esperando, me estoy conectando con él, yo decía, me voy a conectar más todavía en el momento en el que se empiece a mover, en el que empiece a haber toda esta ilusión para que el resultado sea el mismo. Y que la probabilidad de que fuera diferente el resultado nos ponía en un escenario en el que pues, nadie tenía vida, ni el bebé ni nosotros. Entonces, no, para mí no. Viene un tema en el que a lo mejor no me gustaría ahondar mucho por las dificultades que puede generar, pero por ejemplo, yo no veo mal que una mujer pueda abortar. Que yo no lo quiera hacer, a lo mejor es distinto, pero yo apoyo a quien decide que sí. Entonces, esa parte... No que esté uno a favor de, pero que respeta la decisión de quien sí, 100%, lo practique. 100%. Entonces, pues como que yo realmente no, por mí, y por era el una bebé, recomendación médica, además. Claro. No es que tú dijeras un día, ay, no quiero pasar por esto, sino que el mismo médico te dijeron. O sea, cuando llegó ese momento habíamos hecho todo al pie de la letra, todas las medicinas, todas las recomendaciones, la alimentación, el equipo médico o sea, que si necesitaba estar controlada por un endocrinólogo en tema de diabetes, que si necesitaba, o sea, todo lo que se me recomendó hacer, lo hice. No, eso sí fue lo que me repetía mucho mi esposo y tenía razón, o sea, en nosotros no quedó. Hicimos hasta lo imposible, empezamos a llevar incluso doble control médico, o sea, todo estuvo hecho como debía hacerse. Hasta que la determinación fue que no había opciones. No había opciones. Entonces digo, pues ya sucede esto, están todos contigo. Obviamente al principio, los primeros días, pues claro que se te permite llorar, se te permite estar triste, se te permite estar enojada, porque viene un coraje inmenso con Dios, con la vida, con las personas que sí pueden tener niños, aunque sean tus amigos, o sea, el hecho de rodearte de niños o de saber que alguien sí pudo, o estás viendo a alguien que está embarazado y que todo va bien,
Entonces, ¿por qué no fui yo? O sea, porque hay gente que sí pasa por aquí sin ningún problema y a nosotros nos tocó esto. Pero aparentemente empiezas y te dicen que el duelo y que tiene varias etapas y que te vas a sentir así. Ok, empieza a pasar la primera semana y poco a poco empieza la cultura de que ya no llores, ya déjalo descansar, hay que seguir adelante. Exactamente. Yo soy una persona muy exigente consigo misma. Entonces, yo sacaba mi llanto y sí notaba que no podía concentrarme, que trataba de volver al trabajo, no podía. O sea, simplemente era como si yo no estuviera ahí. Pero traté de agarrar mi ritmo de trabajo, incluso empecé a aceptar más opciones de trabajo para estar ocupada, porque pues, estando ocupada es una forma de terapia. Pasan unas semanas, el primer mes, y parece que estás volviendo a la vida. Ay, pero es muy poquito un mes. Sí. O sea, parece que todo ya está normal. ¿Qué fue? No me acuerdo si a los 3 meses hay una revisión. Regreso y pues no, te revisan, todo está bien. Obviamente te quedas con un tratamiento porque me dicen esto, lo que sucedió no va a afectar un siguiente embarazo. Okay. O sea, esto no es algo no que... es una sentencia. Exacto. Ajá. O sea, esto fue uno de los casos que pasó, pero no hay ningún problema en ti, no hay ningún problema, bueno, nadie lo revisó, pero no había problema en mi esposo, o sea, fue algo que pasó, porque así nos dicen las cosas pasan. Pues te digo, uno vuelve a su vida, yo me estaba obligando mucho a volver y todo normal y bla, 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 y llega mayo, y llega el 10 de mayo, y lo que yo entendí como una segunda etapa de duelo detona todo lo que no te puedes imaginar. Te pateó hasta el alma, me imagino. Pero no entiendes, porque solo entiendes que estás hiperemocional. Entiendes que... Es que las hormonas todavía no se te acomodan. Ajá. Entiendes que todavía sigues enojada con cosas, que vuelves a ver gente embarazada y te vuelve a dar ese sentimiento de ¿por qué yo? ¿Por qué pasamos por esto? Y empiezo, o sea, ahí como que yo todavía decía, esto va a pasar, es la siguiente etapa del duelo. Y no, llegó un punto en el que dije, estoy en el trabajo y estoy llorando de la nada. Estoy viendo la tele y estoy llorando de la nada. Y no puedo ver un bebé o alguien embarazado porque estoy llorando. Y cuando yo decía, es que yo ya debería estar bien, es que esto ya pasó. Incluso en el sector médico me decían, borrón y cuenta nueva, mija. Esto pasa, dele vuelta a la página y a seguir. Qué fácil. Ajá. O sea, y yo decía, bueno, seré exagerada, pero luego empecé a ver que no, o sea, que realmente el hecho de que tu bebé no está te cancela la posibilidad de tener tristeza, de tener un duelo, de no superarlo al mes. Como si hubieras perdido un arete. Sí, algo que pasó y ya, o sea, a lo que sigue. A todo mundo le pasa, es normal. El primer embarazo es normal que suceda. Te dicen tanta cosa y de verdad yo me empezaba a ver a veces hasta incapacitada de que no puedo platicar, o sea, estoy en una reunión de trabajo y cualquier cosa que me dé tantita emoción me desborda llanto. Dije, no, corrí con una psicóloga. O sea, no puedo con esto. Y platicando con ella, pues me dice, es que no te permitiste nunca sentir tu duelo. O sea, te forzaste por volver a la vida y no sentiste, y tu duelo ahí está, y tu duelo está desbordado. No se cancela. Exactamente. Lo retienes. Exactamente. Incluso alrededor empieza a ser de, pero ¿cómo? Si yo pensé que ya estabas bien, ¿qué pasó? Sí, pues es que todo el mundo espera que tú estés bien. Empiezo a buscar a través en redes sociales algo que te empiece a dar apoyo, porque a los 3 meses, pues los amigos ya están en su rollo, la familia ya está en sus lugares, en sus trabajos, asumen que ya pasó, que estás bien, la vida ya siguió para todo mundo. Incluso yo lo veía con mi esposo,
Y él también ya estaba en la vida. Y yo decía, es que él ya está bien. Y cuando ya lo platicamos, me dice, no. Me dice, a lo mejor yo no soy tan expresivo como tú. Naturalmente a los hombres No se les castra permite mucho la emoción. Exacto, no se les permite. Me dice, pero claro que yo veo cosas, veo situaciones, veo escenas en las que me conmuevo. Sí. Lo llevo diferente que tú. Yo a lo mejor lo procesé también diferente, tú lo cancelaste, pero yo tampoco lo he superado, o sea, yo estoy en el proceso. Y ahí como que, ok, con él vuelve la conexión, pero te das cuenta que es el único que está en la segunda etapa. A lo mejor si le tocas la puerta, las demás personas también van a estar, no digo que no. Pero es como ir... No hay un acompañamiento natural Ajá. que te le dé un seguimiento, que cada semanita alguna amiga que te invite al cafecito para que llores una vez por semana al menos. Tuve una amiga que sí lo hizo, pero es psicóloga. Ah, ok. Es psicóloga y, o sea, como que yo decía, no, ya estoy bien, ya estoy bien. Cuando vuelve todo esto, dije, con razón, seguía apareciendo. O sea, como que si ella estuviera esperando que esto fuera a pasar. Pues, y aquí es donde vamos. Donde aquí yo digo que vuelvo a buscar otra vez donde reconocerme y afortunadamente encuentro, pero porque yo soy como investigadora de internet y me empiezo a encontrar ahora sí en YouTube y en Instagram y así grupos o programas de personas que empezaban a hablar de esto. Yo decía, pues sigo sin identificarme de que ellos no tuvo que haber una interrupción, fue una pérdida natural, pero pues bueno, el sentimiento o el proceso es el mismo. De repente hubo una persona que pasó por lo mismo y dije, de aquí soy. Y la empecé a seguir como para, dije, ella seguro me entiende. Va a ser mi espejo. Y me doy cuenta que estas 3 personas que yo encontré en ese programa ya tenían rato trabajando, cada una tiene sus cuentas, sus espacios, pero una de ellas acaba de cumplir 2 años con su cuenta de Instagram que se llama Mi Apoyo. Se llama Marion La Rioja, y es una de las 3 personas que crearon la propuesta de ley llamada de cunas vacías, donde precisamente sus pilares son, primero, un cambio en la cultura médica, donde haya un acompañamiento, no nada más físico, también psicológico de las personas, donde haya espacios que se le permita a los padres un proceso de despedida, donde haya un respeto a cómo manejas al feto o al producto. Porque hay gente que te cuenta sus experiencias y dice, a mí me lo dieron en una sábana llena de sangre, a mí me lo dieron en una bolsa de basura. Pedacitos. Ajá. Sí. Entonces, este es uno de los pilares. Otro de los pilares es que te asesoren de qué hacer si tu etapa ya hay producción de leche materna, que te asesoren qué hacer, porque hay alternativas a que te la inhiban médicamente o naturalmente. Dice que te informen que hay bancos de leche donde lo puedes donar, porque sí pasa. O sea, yo tengo una amiga que me dice, yo, ya después de todo esto, me entero con esta amiga, me dice, yo perdí a una niña. Dice, y era una niña ya incluso más avanzado que el mío, el embarazo. Dice, y efectivamente, yo tenía toda la producción de leche, dice, y es tu duelo y el que hago con esto. Dice, pero lo está recordando además. Exacto, y que a ella el médico le decían, no, hasta que el cuerpo lo corte. Dice, yo hubiera querido que me lo cortaran, que también te involucren en esa decisión, ¿no? Y que tú que te den información. Exacto, que tengas los elementos de decir, me duele, me molesta, pero mi cuerpo necesita un proceso, o no pasa nada. Pues quítamelo para que me esté... Sí, o lo quiero donar. Recordatorio. Sí, en El Paso hay un banco de leche materna, fíjate. Yo tuve la experiencia con un par de amigas que tuvieron bebés por inseminación artificial. Entonces les estuvieron dando refuerzos para que el bebé se lograra, y eso como consecuencia les dio una hiperproducción láctea. Pero así que las bebés se llenaban y estas seguían con los senos que se sentían, dice que los tocabas y se reventaban. Entonces empezaban a hacerse extracción y tenían las botellitas en el refrigerador. Entonces dice yo iba un día que tenía el refrigerador lleno de botellitas.
Entonces se consiguió a una mamá que no podía dar de lactar, le empezó a donar leche y se empezaron a dar los conexiones y resulta que hay un banco de leche en El Paso. Entonces tú vas, llevas ahí toda tu leche y las mamás que la necesitan van y la solicitan y van, les hacen el donativo de las botellitas que necesitan durante el día. Tienen que ir diariamente a recogerla. Sí. Pero si no sabes, ¿quién sabe? Que no sabes como el que no ve. Dice. Exacto, cuando estás ya metido en este mundo, como todo, te empiezas a enterar de mil cosas. Pero cuando era tu primer bebé y no tienes idea ni de lo que te está pasando, menos de lo que existe. Entonces, ellas, por ejemplo, otro pilar también es que esto se refleje en la Ley Federal de Trabajo. Porque dice, no puedes volver, o sea, aunque haya sido una pérdida en los primeros 3 meses. Es una cuarentena sin bebé. Exacto, dice, si no puedes volver, necesitas por lo menos 5 días para alivianarte, o sea, para mentalmente estar en condiciones. Y es cierto, como te lo digo, yo al principio le decía a mi esposo, estoy tan lenta, quiero hacer cosas y estoy lenta, no me concentro, o sea, no estoy pensando en nada, simplemente estoy como en ausente. Pero no hay, o sea, imagínate, yo a lo mejor tenía la ventaja de que pues tenía mi propio negocio y podía tomarme tiempos o hacer las cosas a mi ritmo. Pero ¿quién no? Sí, sí, sí. O sea, yo pienso de verdad en una persona... de un supermercado. Sí. O sea, al día siguiente sale del hospital, tiene que estar parada. Claro. 12 horas cobrando y haciéndole el ritmo en una gente. Máquina. Que desde ahí empecemos con el tema médico, el acceso al tema médico. Y ahorita como estamos de retrasados después de pandemia, o sea, que alguien que no hubiera podido tener la atención que yo tuve, de conseguir una cita en 2 días, de conseguir el estudio mañana, o sea, que a mí me hubieran dicho después de la noticia de no es compatible con la vida, que me digan, espérate una semana para el estudio. ¿Tienes cita dentro de 15 días o dentro de 22 días? ¿Qué crueldad es esa? Sí. Y además regresa pronto al trabajo y tienes que estar concentrada rapidito. No se puede. Fíjate que me gustaría que nos regresáramos en 3 partes. Te repito, gracias por compartir tu experiencia, que sé que le puede servir de mucho y lo platicamos el día que hablamos de esto, que le pueda servir a alguien más y tu iniciativa de quizá arrancar también dentro de tus posibilidades pues una línea de seguimiento con tus propias redes en un momento dado. Quisiera que nos regresáramos a 3 cosas. Una y la primera es justamente el duelo. El duelo para psicológicamente hablando, para un bebé no nato, puede ir desde los 2 hasta los 4 años. O sea, no 2, 3 días, no 2, 3 meses, no 6 meses, de 2 a 4 años. Porque tú como mujer reconoces no a un aborto, tú reconoces a un hijo. A un hijo. Y decía yo al principio del programa que un término que siempre se ha comentado, que la muerte de un hijo no tiene nombre. O sea, un hijo que pierde a la madre es un huérfano, un esposo o una esposa que pierde a su pareja es viudo, y así tiene sus nombres cada pérdida. Pero a una madre que pierde a un hijo no hay ni siquiera una palabra para reconocerla como tal. Es tan fuerte que no hay que a veces cómo nombrarla. Nada más tú te consideras madre. Exacto, ese es el Porque punto. Como no está el bebé. Pues si no tuviste nada. No pasó. No es tu hijo, ¿cómo Exacto. que no? Y tu cuerpo y tu mente lo reconoce como un hijo desde el primer día que te das cuenta que está ahí. Porque pues tampoco vamos a decir, ay, es que en el momento de la fecundación yo ya me sentía madre. Hay muy poca gente que se da cuenta, porque hay gente que dice que sí se da cuenta. Sí, no, porque no sucede. Pero a mí es algo muy raro. En el primer periodo que te comentaba de vete a tu casa y no te muevas, me decían, platica al bebé. Y yo decía, ¿son células? O sea, ¿qué le voy a decir a una célula? Y mi primera plática con él, que sí fue un poco forzada, pero mi primera palabra para él fue, si te tienes que ir, vete tranquilo. Aquí vamos a estar bien y vamos a aprender a manejar esta situación. Se lo tuve que volver a decir meses después. Pero con otra emoción. Con otra emoción, sobre todo con una emoción de pedirle perdón. A pesar de que sabía que era algo que yo no quería hacer, para mí era un pedir perdón.
Después fui entendiendo que fue una decisión que tomé con todo el amor del mundo. Y debería decir tomamos por mi esposo. Ahorita a lo mejor hablo en singular porque no está aquí. Uh-huh. Pero fue una decisión que tomamos con todo el amor del mundo. Y aún así hay una culpa. Elemento de culpa, exacto. Mucha culpa. Pero es una culpa cultural. Sí. Porque así como te pregunté yo, ¿y no pensaste en dejarlo correr? Seguramente alguien te dijo, ¿pero por qué hiciste eso? Debiste de haberle dado la oportunidad. Claro. Yo necesitaba apoyo, mi mamá es muy religiosa. Y ella me decía, antes del procedimiento fuimos a misa. Bueno, casualmente en esa misa me tocó estar rodeada, así literal al todo, bebés. Bebés recién nacidos, bebés que apenas empezaban a caminar. Bueno, fue la misa más horrible que pude haber presenciado. Pero ella me decía, acércate a Dios, habla con Dios. Yo creo en Dios, no me considero religiosa, o sea, yo no sigo el deber ser del catolicismo, por ejemplo, pero yo creo en Dios y tengo mi relación con Dios. En ese momento yo sí deseaba poderle tocar la puerta a alguien, a un sacerdote, que alguien me diera un soporte espiritual. Y no lo hice por miedo a llegar y platicar lo que estaba pasando y que además yo fuera a ser juzgada, porque si en las pláticas matrimoniales te dicen que hasta la píldora anticonceptiva es abortiva, que no, o sea, con unos criterios que yo no comparto. Sí, te hubieran salido, aunque es que déjalo, porque claro. Eso es tu cruz, es lo que Dios te manda. Entonces yo dije, ok, la parte espiritual también debe ser cancelada. Y por todos lados empiezas a cancelar, que dices, de verdad, no, ¿a dónde me acerco? Y sí, afortunadamente hasta ahora que te comento de estas chicas, que me impresiona muchísimo esta persona que te platico, Marion La Rioja, cómo en el momento en el que le escribes, a lo mejor no inmediatamente, pero un ratito después te contesta. Y a mí me contestaba cuando yo escribía o mandaba un mensaje escupiendo mi sentimiento, escupiendo mi duelo, que yo decía, si no me lee no importa, pero yo aquí lo suelto. Ya lo saqué. Me contestaba y me contestaba y me contestaba. Dije, qué impresión. El compromiso que tiene, la disponibilidad, porque también tiene una vida. Y yo le platicaba lo que platiqué contigo, le digo, es que yo quiero que esto se sepa, quiero platicarlo, porque es impresionante cómo no hablamos de esto, cómo vivimos esto en soledad, adentro de la casa, que nadie se entere. Y cuando ya se supo, también que encuentren, dije, no me interesa hacer una competencia a tus redes, pero me interesa que haya más, para que la siguiente persona no se tarde 2, 3 meses como yo, que llegue más rápido a alguna cuenta. Sí. Dije, y si me toca nada más decirle, hey, vayan con Marion a su cuenta, ya gané. Pero de verdad es que alguien allá afuera necesita, no tanto, sí que sepa mi experiencia, porque de verdad sí buscamos dónde espejearte, pero además que sepan dónde acercarse, dónde conseguir información que te apapache tantito el corazón, porque tristemente la sociedad no lo hace. O sea, para la sociedad no existió lo que pasó. Ese es otro punto al que me quiero regresar poquito. La secrecía con la que tienes que llevar de repente tu sufrimiento. Primero, porque no encuentras en dónde recargarlo. Segundo, por el temor justamente a ser juzgada. Tercero, por el dolor que te causa cada vez que lo cuentas. Porque no nada más es decir, es como, terminé con mi novio, a la 20 veces que lo cuento ya, como que ya no me duele tanto. No, esto es algo, los duelos de madres que pierden hijos, cada vez que los cuentas, vuelven a doler. Y pueden pasar años y años y años, y diferente, pero va a seguir habiendo ahí el dolorcito de la pérdida. Entonces, el tener que llevar con secrecía este proceso, cuando a ti te fue bien, que tenías a tu esposo de tu lado. Sí. Porque las pérdidas de los hijos en cualquier etapa es un factor muy alto para una separación. Es como un detonador para que se rompan muchas veces las relaciones. Entonces hay veces que ni siquiera con tu pareja puedes acurrucarte en la noche a llorar
o hablar de lo que pudo haber sido. Entonces, el vivir también los duelos en secreto en el sentido de no compartirlos, no de que, que nadie sepa, ¿no? Sino no compartirlos, realmente se convierte en un multiplicador del dolor. Sí. No encuentras un eco donde empiece a la resignación a sonar, ¿no? Entonces, esa secrecía también es un elemento importante. Y decías también otro elemento, el acompañamiento. Te acompañarán los amigos ese día, una semana. El primer mes. 10 días, 15, y cada quien, obviamente, o sea, también no puede uno enojarse porque, ¿no? Pues obviamente la vida te vuelve a jalarlos a cada quien a sus propios problemas, a sus propias tristezas. Pero es uno mismo. Pero te vas quedando solito. Sí, es uno mismo que llega un punto donde también dices, no puedo seguir hostigándolos con lo mismo. O que quiero volver a hablarte y volver a llorar de lo mismo. Entonces, ya, Azul, ya déjalos. O sea, como que yo misma me empezaba a obligar de, ya manéjalo tú sola. O ya lo deberías haber manejado. Exigente contigo sola. Sí. También. No, yo empecé, yo sé que en mi caso sí es un tema. Pero además de todo esto también viene el miedo. Porque yo, por ejemplo, pienso en un siguiente embarazo. Tengo miedo. A pesar de que continúo con mis cuidados y que seguimos trabajando y no hay un día que no me tome el medicamento y todo, tengo miedo. Y gente que dice, no digas nada hasta después del 3er mes. Es muy común. A mí me daba una emoción que yo al día 2 ya quería estarle diciendo a todo el mundo. Y veo gente que dice, ¿por qué nos limitamos en eso? ¿Por el miedo a que no se logre? ¿Por el miedo a que pase algo? Puede pasar algo en el 4º, en el 5º, en el 7º mes. Esa es una costumbre, hasta donde yo tengo entendido. Si alguien sabe otra cosa, platíquemela para que me corrija. Yo tengo entendido que esa es una costumbre que viene de la cultura judía, en la cual, pues estamos hablando de hace muchos años, no es reciente, por el tipo de alimentación, por el tipo de trabajo, por el tipo de vida, había un alto índice de abortos espontáneos antes del 3er mes. Entonces, para evitar generar expectativas y dar explicaciones y todo, se esperaban hasta que el bebé amarrara. Entonces ya, una vez cumpliendo los 3 meses, pues ya es una tercera parte de su vida fetal. De alguna manera era como que, ya si pasa los 3 meses, es que ya es más probable que no pase nada. Y entonces era una noticia que se guardaba en secreto hasta los 3 meses, justamente para no generar expectativas. Y ya después del 3er mes ya decías, bueno, ya. Pero, y además ya no lo podías ocultar. Pero por ejemplo, ¿verdad? En este caso, después, o no sé, yo pienso en un siguiente bebé y es como el jugar con, mereces volver a sentirlo, volver a vivir esa emoción, pero tienes miedo. Platicando con mi esposo. ¿Cuánto sé que pasó esto? ¿En marzo? ¿4 o 5 meses? 4 meses. Sí. Sí, o sea, es lógico que tengas todo ese miedo. Sí. Y, o sea, el que muchas no volvemos a compartir. Porque a mí me pasa, no, es que si esto vuelve a pasar, yo no quiero que nadie sepa, o hasta mis papás decirles hasta que ya hayan pasado 3 meses. Exacto. Y dices, pero ¿por qué el siguiente bebé qué culpa tiene de que uno esté limitada en esa conexión por miedo? Porque precisamente para no generar expectativas, para no volver a sentir la culpa, para no volver a sentir la pena o la tristeza de tenerte que contar que otra vez no se pudo. No, pues es que no entiendo muchas cosas de por qué funcionamos así como sociedad. Pues sí, es triste. Y ahí es justamente la parte de ese acompañamiento, de que culturalmente también no nos enseñan a ser compañeros, a ser, pues, coach en un momento dado de la familia, del amigo. Cómo llevarte, cómo decirte, qué no decirte. Porque hay veces que llega el que te va a dar el consuelo y luego te dice, ay, no exageres, pues si ni nació. Pues mejor no me digas nada. Un montón de frases que tú sabes que la gente dice sin intención. Pero desde
son muy jóvenes, al rato pega. Pero o sea, sí pero... soy joven, sí lo puedo volver a intentar, pero este bebé merece su espacio. Sí. O como te decía, ya no lo llores, ya déjalo descansar. Pero yo estoy necesitando llorarle. Y descansando ya está, te lo aseguro. Sí. O sea, y no, muchísimas frases que tampoco nos enseñan a decirle algo cuando muere una persona, mi papá, mi mamá, o sea, tampoco sabes qué decir, pero mejor no digan nada. Fíjate que hay en eso de las frases hechas, que llegan y te dicen, te comprendo. Dices tú tuviste un bebé y lo perdiste? No, entonces no me comprendes. O cuando llegamos a dar cualquier pésame, ay, estoy contigo en tu dolor, te comprendo. Es imposible, aunque hayas pasado, vamos a suponer, con la pérdida de un papá, y yo ya perdí al mío, y yo le puedo decir a alguien, yo te comprendo. No, porque yo no puedo saber qué relación tenías tú con tu padre, como para saber si tu pérdida es parecida a la mía. A lo mejor para ti fue una liberación, a lo mejor para ti es la pérdida más dolorosa del universo. O sea, no podemos comparar nuestros dolores con los dolores ajenos. Entonces decían que lo mejor que puede uno decir en ese sentido es, no puedo entender tu dolor, pero aquí estoy. Exacto. Y también eso de decir, si necesitas hablar, búscame. Estoy a la vuelta de una llamada. O sea, no te voy a ver y te voy a decir, amiga, necesito llorar, vienes. O sea, no. Hay que saber en qué momento acercarse, en qué momento también respetar el que no quieran. Que esa también es una parte, que afortunadamente, por ejemplo, mi familia estuvo cerca, pero mis amigos, yo sí pedí, no estoy. La primera semana, los primeros 15 días, no quería hablar con nadie. Aunque supiera que estaban pendientes y que tenían todo, o sea, yo sé que hubo gente que estaba muy preocupada y que estuvo ahí y que yo no le permití estar cerca. Yo no podía hablar con nadie de verdad. Y respetaron sin enojarse. Y todos dijeron, cuando tú puedas, avísanos para acercarnos. Era una amiga de, avísame que ya puedo ir a verte. Una amiga tuvo un detalle de enviar unas rosas a la casa. Ella no fue, pero las envió. Claro que fue un detalle que te apapacha, porque que te hablen, ¿cómo estás? No quiero hablar. Es un WhatsAppcito, aunque sea. Ajá, yo los primeros días tampoco los contestaba, Y mi primera comunicación con el mundo fue a través de una historia de Instagram, donde dije, ya está descansando, aquí vamos lidiando y discúlpenme, pero todavía no puedo. O sea, denme tiempo. Pero sí sería importante que dentro de la educación emocional nos ayudaran a hacer compañía. Sí. De lejos, de cerca, de en medio, de respeto, en todos sentidos. Y una cosa que es importante, que me gustaría que platicáramos un poquito. Tú hiciste, es algo que yo conozco que recomiendan en muchas cosas, no sé si tú lo hiciste, una especie de memorial simbólico. Porque a veces no decir adiós de una manera estructurada a lo que nosotros culturalmente tenemos como lo que sería un funeral, un velatorio, un entierro, una cremación, o sea, cualquiera o todos estos, y el no tenerlos nos deja abierto el huequito del no haber dicho adiós de manera correcta. ¿Tú tuviste algún tipo de memorial simbólico? Yo a mi hijo no lo vi. Pero antes de ir al hospital tomamos unas fotografías del embarazo con mi esposo, porque sí queríamos y tiene su espacio de decir, él existió, que era nuestra primera necesidad, darle su lugar en la familia. Él sí existió y aquí está su foto. A lo mejor es foto de la panza, pero aquí está. No nació, pero sí, él es mi primer hijo y él es parte de la familia. Okay. La importancia de hacer un ritual. Me decías que
tú hiciste un memorial en una fotografía. Te voy a dar una recomendación y quizá te puede ayudar mucho porque hay rituales que tú puedes hacer y te voy a contar una anécdota también respecto a esto. Es más, voy a empezar por la anécdota. En los 80s, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, envió un equipo de excursionistas al Himalaya. Entre ellos, un tío mío, muy joven, pues universitario, y se suben a una de las puntas más altas del Himalaya, que es una montaña que se llama el Kanchenjunga, que está en Nepal. Y cuando ya iban a llegar a la punta, hacen el campamento. Un compañero y mi tío, al día siguiente, suben a la punta, ponen las banderas de la Universidad y de México en la punta del Kanchenjunga y en ese momento se viene una tormenta de nieve. La tormenta se los lleva, hay un derrumbe de una avalancha y ellos nunca los encontraron. Hacen las búsquedas y dan ciertas horas después de las cuales es imposible la vida. Por eso me acordé mucho de tu caso. Sí. La explicación fue, después de determinado número de horas debajo del hielo, es incompatible para la vida. O sea, por más resistente que sea tu cuerpo, por más es imposible, no solamente en que no puedas respirar, sino que te congelas. O sea, es imposible seguir viviendo. No es compatible la condición debajo del hielo después de ciertas horas para la vida. Dan por perdidos a ambos y avisan. Y el término fue, su hijo se perdió. O sea, nunca le dijeron, su hijo se murió. Su hijo murió. Su hijo se perdió. Va uno de los hermanos, viaja a Nepal a solicitar que se extiendan las horas de búsqueda. Les dicen, ahora sí que ni que fuera Superman, o sea, no. Y lo único con lo que él regresa es con la mochila de su hermano, que la había dejado en el campamento. O sea, él subió con una mochilita básica, agüita y no sé qué más llevaría. Pero su mochila estaba en el campamento. Entonces pues le regresaron esa mochila y va. Su mamá quedó emocionalmente con el hueco de, pues yo sé que mi hijo está muerto, pero yo no lo vi muerto. Y cuento esta anécdota porque de repente creo que te puede hacer eco en esa emoción de saber, yo sé que mi hijo está muerto, pero ¿dónde está? Yo no lo vi. ¿Dónde quedó? ¿Lo quemaron? ¿Lo tiraron? ¿Qué forma tenía? No, y ni para pensarlo. Exacto. Entonces, mi tía pensaba eso. Mi hijo está muerto, pero se murió porque no podía respirar, se murió porque se congeló. En el mejor de los casos, con la avalancha se golpeó la cabeza con una roca y se murió ahí, ya no sufrió. Sufrió 72 horas o no sé cuántas horas. O sea, era un constante dolor por años, no meses, años. Que cada vez que salía algún tema porque su cumpleaños, que porque él dejó un bebé recién nacido, antes de irse acababa de nacer su hijo. Entonces, ese duelo no concluido prolongaba y prolongaba y prolongaba su dolor. Y un día, un sanador espiritual o como le quieras llamar, le recomendó que hiciera un ritual de un luto, algo simbólico, ¿no? Entonces el ritual que ella hizo en ese caso en particular fue que de esa mochila que regresó, tomó una camisola, la dobló, la metió en una cajita y la guardó en una urna con las cenizas de su esposo y de otros familiares, representando la camisa, el cuerpo de su hijo. Cuando hizo eso, ella tuvo un descanso
como no tienes una idea, porque ella dijo, hay una cosa a donde yo puedo ir a rezarle a mi hijo, a donde yo puedo ir a llorarle, a donde yo puedo ir a ponerle flores, a suplir un cuerpo. Uh-huh. Cuando yo vi el cambio que hubo en ella, yo me puse a investigar este asunto de los memoriales simbólicos y hay mucho detrás de ellos. Quizá te podría ser útil el hacer algo así. Hay quien pone una despedida en un globo con helio y lo libera, te libero. Plantar con alguna cosa que tú hubieras comprado, que tuvieras, porque a veces, desde que sabe uno que es hasta para avisar que es un bebé, comprar unos zapatitos o comprar algo y sembrarlo en tu jardín con un árbol encima, o esto si tienes alguna cripta en alguna iglesia, ya ves que ahora está muy de tendencia a eso, Uh-huh. hacer algún simbolismo que represente al cuerpo de tu bebé y depositarlo ahí. Eso de manera simbólica te va a dar como un cierre a esa pérdida, a ese dolor. Y te digo, yo lo vi con mi tía. Para ella fueron años antes de que esto pasara y después de, incluso ya ella murió hace poquito, ya muy, muy viejita. Ella cuando hablaba de su hijo decía, es que mi hijo se murió y está enterrado en la cripta. O sea, Okay. ella realmente Lo sentía ahí. lo sentía ahí. Y tener un lugar, es lo que pasa, por ejemplo, con las mujeres que pasan la terrible situación de que a sus hijas las desaparezcan. Uh-huh. Siempre relatan que uno de sus más grandes dolores es primero saber si están vivas o muertas. Y cuando saben que están muertas o cuando intuyen que ya pasó tanto tiempo, no tener a dónde llorarlas. Porque no es lo mismo llorarlo en la almohada, en la tristeza, a tener un lugar específico en donde asentar tu pena y saber a dónde dirigirte. Uh-huh. Entonces ya tu pena no está donde quiera, está en ese espacio. Creo que sí sería un buen, algo bueno que hacer, porque hace poco platicaba con mi esposo que ya era tanto el no pasa nada, el darle la vuelta a la página, Y si que pasa. yo misma me sentía desconectada con el hecho. Uh-huh. Yo le decía, he llegado a sentir que efectivamente No fue algo pasó que pasó nada. y ya. Digo, pero cuando yo Uh-huh. llego a sentir eso, viene una culpa de por qué lo estás negando. Uh-huh. Y es como el angelito y el diablo. Y sí, o sea, la sociedad en su afán de vamos a seguir adelante, te dicen a veces tantas cosas Sí. que tú empiezas, o sea, por ejemplo, yo que no lo tuve, que no lo vi, sí llega un punto en el que, bueno, a lo mejor pues ya pasó. No hay algo que puedas tocar y decir, estas son sus cenizas. Ajá. O este fue su cuerpo o algo. Entonces, creo yo y mi aportación a la confianza que nos diste en tener mucho que decir, de platicar tu experiencia, creo que podría hacerte de utilidad el tener un algo, un objeto sobre el cual representes a tu bebé y tengas, te digo, como puede ser que lo lleves a una iglesia, incluso en tu jardín, un nicho, Sí. o sea, un espacio y un objeto que te represente y que donde tú puedas volcar tu emoción y decir, no, es que sí pasó, aquí está, pero está ahí, ya no está aquí, ya no está acá. O sea, retomas tus espacios, pero le das su lugar. Sí, porque no sé si a las demás personas también les pase en cualquier tipo de pérdida. En lo personal, nosotros sí volcamos esa necesidad de salvar, o sea, que no sabíamos qué hacer con tantas emociones, que literal, de regreso, no sé si un día antes o algo así, siempre pasábamos por un terreno y en ese terreno había unos perritos. Y el día que veníamos del hospital, estaban los perritos y yo sí me les quedé viendo mucho. Y no te voy a decir que lo hice consciente, pero como que yo dije, necesitaba hacer algo por alguien. ¿Dónde pongo este amor? Sí. Ajá. Bueno, ya es parte de la familia uno de ellos, el otro desapareció.
Y claro que yo decía, mi yo consciente debería decir que no, porque no tengo ya más espacio, porque ya tengo muchos perros, porque no sé qué, pero no, aquí está. Sí. Y hace poco le decía a mi esposo también esta parte, platico mucho con él. Y le digo, a veces siento que Rufles, que así se llama, que es como, no nació en ese momento, no sé, pero siento que es... sí, o sea, siento que es como la presencia. Que llegó en ese momento, fue donde pudimos estar volcando las emociones, hacer compañía. Sentí que pude salvar a un perrito, a otro ser. A lo mejor, exacto, a otro ser. Pude salvar a un ser por el otro ser que no pude salvar. Y sí, vuelcas la emoción. O sea, a lo mejor en algo material, a lo mejor acá fue un perro, no sé. Sí. Pero sí se necesita saber qué hacer con todo esto. La psicóloga me decía, ¿qué sientes? Digo, no sé. O sea, porque no identificaba, o sea, le digo tristeza, pero no identificaba fácilmente qué era. Le digo, yo nada más siento que algo me aprieta el pecho. Y dije, y me decía, imagínalo, dibújalo, escríbelo, cualquier cosa. Mi imagen para dibujar era una persona gris, oscura, y una nube en el pecho azul. O sea, como que yo ya empiezo mi tristeza. Ajá, que dices, pues es que no sabes qué hacer con el sentimiento, no sabes a dónde llevarlo, no sabes dónde depositarlo. Y si además personas como yo, que tienen dificultad de manejar las emociones porque tienen que estar bien y porque tienes que seguir adelante, pues... Y vas enterrándola y las emociones no se mueren. No. Si no se procesan, crecen y se van. No, esta es la primera vez en mi vida que me superan, que ya involuntariamente, o sea, puedes manejarlo en público y a lo mejor llegas a tu casa y sale la emoción, no, pero ya que en contra de mi voluntad y en público y en plena actividad me desbordara, sí, es la primera vez que me pasa. Pero también es la primera vez que trato de, o sea, es como que, sí, ya entendí lo que pasó, ya entendí que fue una condición, ya entendí, sí, ya entendí, pero no se conectó en nada con mi corazón. Pero es que es muy pronto, o sea, es de verdad, estás forzando emocionalmente a racionalizar algo que tienes que sentir. Porque no lo permitimos. Exacto. Porque no lo platicamos, porque lo escondemos, porque... Y al no hablarse no sabemos cómo lo juega otra persona. Exacto. Y entonces menos entendemos. Si yo escucho ahora tu historia y paso por algo parecido, puedo decir, caray, entonces no está mal lo que estoy pasando. No está mal que pasó un año y todavía me siento mal. No. Entonces, en serio está probado que este tipo de duelos pueden durar hasta 4 años. Sí. Y puede haber en el inter que tengas otro hijo, pero ese otro hijo no va a suplir al primero. O sea, es otro hijo. Y si no pasaste este duelo, este primero va a seguir doliendo y va a estar ahí como fantasmita, rondando tu felicidad con otro o otros. Sí, no sé cuál que era plan, lo que ¿verdad? Te decía, si hay otro, también tiene derecho a que uno se ilusione y a que uno lo viva con todo el miedo que puedas tener. Pero es él, pero no es otro. No tienes por qué limitarte y esconderte de, no, mejor no, por si vuelve a pasar, pues, no sé, y sí, yo por eso quería venir y por eso he pensado en hacer algo más. Y a todo mundo que me encuentro y se toca ligeramente el tema, yo tengo puntos muy claros que me interesan. No eliminen a los hombres. Ahí están y lo sienten. O sea, no asumamos que son los fuertes. No les dejen la carga de, si te rompes, se va a romper ella. Que se rompan. Tienen derecho. Sí, luego nos armamos otra vez. Exacto. Y después viene el punto de, ¿por qué callarnos? ¿Por qué no vivir también el dolor con nuestros seres queridos? Así como compartimos la felicidad, ¿por qué nos limitamos en compartir el dolor con ellos? Sí, uno siente que los aburre, que te juzgan, que, ay, ¿cómo no lo has superado? Sí, pero bueno, sí, no lo he superado. A veces creen uno decir, ay, ya lo sé de tener así. Sí. Tal gorro de platicar lo mismo. No le hace, para eso lo quieren a uno, para aguantarlo. Sí, y por eso yo quiero, o sea, que la gente sepa y que si están pasando por esto o si pasaron y todavía no encuentran cómo manejarlo,
que se acerquen a estos grupos, que los busquen. O sea, sí hay gente que está haciendo algo al respecto, pero no se hace ruido. Y para esta ley que a mí me parece maravillosa, el conocimiento me parece que es poco. E incluso cuando la he platicado con alguien, hay quien me dice, ay, pero yo creo que darle tanta importancia es alargar el dolor. Pero es que ¿por qué insistimos en eliminarlos? En borrarlos. Es que también no vamos a caer en el extremo de estarlo prolongando. Claro. Pero eso no quiere decir que no le demos su espacio a cada individuo de vivir su duelo en el ritmo en que sea necesario y con la ayuda suficiente para que salga bien y lo pueda cerrar tan pronto como su necesidad se lo permite. Pero leía una estadística de que cada 16 segundos muere un niño recién nacido o en embarazo. Es muchísimo. Sí. Somos muchísimas que nos ha pasado esto. ¿Por qué lo minimizamos? ¿Por qué lo escondemos? Sí. Pues hay que ponerle luz. Azul, yo te insisto en que a lo mejor ese tipo de cierres te podrían ayudar mucho, que es demasiado pronto para que creas que ya no debe de doler. Al contrario, permítete que duela, porque entre más lo permitas, pues tu corazón va a sanar más pronto. Agradecer que compartas con otras personas que quizás están pasando por el mismo dolor. El saber que no estás solo es reconfortante. No porque digas, qué bueno que más personas. No, es decir, oh, wow, no más soy yo. Es muy, muy, muy reconfortante. Y sobre todo, lo comentamos el día que lo platicamos hace unas semanas, de independientemente de cualquier elección que hagas de tus redes, pues aquí está esta plataforma abierta para que cada X tiempo retomemos y hablemos sobre pues puntos específicos que puedan ayudar no solo a las mujeres, que es que son dos cosas diferentes, pero el dolor es semejante. Un aborto espontáneo a un aborto clínico. Quizá a veces tienen más compasión los abortos espontáneos y no es justo. Porque además no tienes que esconderte. Porque los abortos clínicos tienen una contradicción horrible en la cabeza y el corazón de los padres, porque es cierto, no hay que eliminar al papá. Sí. Esa contradicción de decir, ¿y estoy haciendo lo correcto? ¿Y si debiera? ¿Y si no debí? Entonces ese ingrediente adicional también es dolor adicional. Sí. Entonces es un dolor muy particular. La próxima vez yo creo que sería bueno que platicáramos con la compañía de una de las psicólogas del grupo para que nos diera pues más detalles de especialista a la temática, pero sí era importante para mí que como primer acercamiento fuera tu experiencia sobre ello, entonces empezar a tejer algunas redes de ayuda y de apoyo. No, de verdad, muchas gracias. Primero porque esto también es parte de mi terapia y segundo porque realmente yo tenía la necesidad de que le sirva a alguien. O sea, aunque sea una persona, pero que le sirva a alguien. Que tu dolor tenga otro beneficio para alguien. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ti. Ahorita le diría, déjame te abrazo, pero primero nos despedimos y luego nos abrazamos para no tirarle aquí los micrófonos a Kenneth. Pues gracias, te repito, está a tu disposición esta plataforma para que hablemos de esto y de más cosas. Muchísimas gracias. Cuando así lo necesites. Sí, gracias. Yo soy Verónica Palafox, esto fue Tenemos Mucho que Decir. Gracias a Canacintra que nos permitió sus instalaciones para llevar a cabo este programa. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en Spotify, en YouTube. Nuestra página www.y-tenemos-mucho-que-decir.wordpress.com, en YouTube,
en iPod, en Podvine, en RSS y me falta una, iPod, en Vine, ¿no? Bueno, usted póngale en Google. Tenemos mucho que decir. Verónica Palafox, tenemos mucho que decir y va a ver que ahí le aparecemos en todas las alternativas. Y también le recuerdo, no solamente que le dé like y seguir y compartir, porque los temas le pueden ser muy útiles, si no a usted, a alguien de sus conocidos, sino que también si tienen alguna temática en la que quisiera que abordáramos, mándenos un mensajito por nuestras messengers de las diferentes redes y verá que tomamos en cuenta todas las sugerencias que nos hacen. Muchas gracias. Hasta la próxima.